El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. El Ministerio del Interior informó días atrás las cifras de delitos del primer semestre de este 2021. Según los datos oficiales, en el primer semestre hubo 131 homicidios, 26,4% menos que en el primer semestre de 2020, cuando se registraron 178. La cartera de Interior registró también una baja en la cantidad de hurtos de 10,2%, con unos 56.250 en el primer semestre de este año, 6.400 menos que en el mismo periodo del año pasado. Las rapiñas bajaron 17%, al pasar de 14.925 a 12.383 en la primera mitad de este 2021. Las denuncias en tanto por violencia doméstica registraron una baja de 12,5%, con 16.428 en comparación con 18.773 del primer semestre del 2020. Y el abigeato fue el delito que tuvo el mayor descenso, al pasar de 1.194 en el primer semestre de 2020 a 677 en los primeros 6 meses de este año, lo que representa una baja de 43,3%. Para analizar estas cifras, estamos en comunicación a partir de este momento con Rafael Paternain. Él es sociólogo, profesor e investigador en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y fue el creador del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad que funcionó en la administración anterior. Paternain, bienvenido al menú del día. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Un gusto enorme estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, como para comenzar, ¿qué lectura tiene de estos datos que brinda el Ministerio del Interior? Bueno, yo creo que hay que tener todos los cuidados y todas las precauciones con la lectura de esta información por varias razones. En primer lugar, porque, construir sistemas de información y construir estadística más o menos confiable y aceptable de delitos es una tarea delicada, es una tarea sensible, porque siempre esos datos quedan expuestos a las impugnaciones o a la descalificación o de alguna manera a la sospecha, ¿no? Eso lo sabemos y yo creo que ahí hay que tener también algo de precaución en el sentido de que, bueno, que siempre es importante a nivel del Estado, a nivel de los gobiernos, para darle quizá una idea esta de la auténtica política de Estado, que haya una política orientada a tener información que permita justamente rastrear estas tendencias, que puede ser esta información, pero que puede complementarse también con otras fuentes de información. Entonces, siempre es importante preservar ese esfuerzo de construcción sistemática, de manera tal de que la sociedad, el país, sepa efectivamente dónde uno está parado. Entonces, yo quiero hacer esa salvedad, pero al mismo tiempo que digo esto, también es muy importante poner en contexto estos datos, sobre todo a partir de un conjunto de eventos que prácticamente han coincidido y yo creo que han condicionado el comportamiento de los fenómenos de fondo, que han condicionado el comportamiento de los datos, y que me parece que tienen que condicionar la lectura que después a nivel público y a nivel político se haga de estos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los principales indicadores, o estos indicadores que ustedes mencionaban, de los delitos más importantes, de los delitos más corrientes, las rapiñas, los hurtos, la violencia doméstica, el homicidio, que es un delito con pocos casos pero de altísimo impacto, han tenido un cambio en el patrón de comportamiento, yo diría que a partir de marzo, abril del año pasado, del 2020, ¿no? Es decir, hemos pasado de un patrón de estabilidad o de crecimiento en algún caso a un descenso que en principio uno puede interpretar como un descenso llamativo en función de las tendencias anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno ¿qué puede concluir con esto? Bueno, que el delito efectivamente está bajando en el Uruguay, que el delito está bajando, como dicen los datos, y sobre todo y fundamentalmente por las acciones de política pública. Bueno, yo ahí es donde empiezo a tener más dudas, o dudas razonables en torno a que efectivamente esté ocurriendo eso y que esté ocurriendo eso por esas razones. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo ni que mencionar, ¿no? Se han dado el año pasado 2 hechos concurrentes, casi que en simultáneo, que ha sido la asunción de un nuevo gobierno
una nueva administración y en paralelo la pandemia, ¿no? El impacto enorme que este fenómeno tuvo y que es hoy en día tema de discusión mundial de cómo la pandemia en el Uruguay y en muchas partes del mundo, en muchos países del mundo, ha tenido una incidencia en el comportamiento del delito. Ahí, más allá de que obviamente no hay conclusiones definitivas, evidentemente que cambios tan drásticos en la movilidad, en la circulación de las personas, en tantas variables, ¿no? que han influido, terminan teniendo un impacto en dos sentidos, en el fenómeno criminal en sí mismo, en el fenómeno de la reproducción del delito en sí mismo, pero también en la predisposición a denunciar, ¿no? En las posibilidades o en las chances o en la voluntad de la gente a radicar la denuncia, porque no hay que olvidarse que, con la excepción de los homicidios, el resto de los delitos son denuncias de delitos, lo que no quiere decir que sean los delitos estrictamente, son denuncias, o sea, notificaciones de hechos que la gente o la ciudadanía concurre a informar a nivel oficial. Entonces, la pandemia yo creo que también afectó mucho esta tendencia a denunciar más allá de la ocurrencia real de delito. Entonces, nosotros tenemos un mapa de mucha afectación, o sea, de muchos elementos que intervienen al mismo tiempo. Al haber un nuevo gobierno puede haber nuevos criterios también de cómo la información se registra. Han circulado en el debate público muchas veces situaciones en donde las denuncias no han sido aceptadas o restricción de los canales para que las denuncias efectivamente lleguen. En ese sentido, Paternine, disculpe que lo interrumpa, pero quiero hacerle dos consultas en referencia a eso. Por un lado, si bueno, estos cambios en materia de seguridad, los cambios de visión, ¿no? En comparación con el gobierno anterior, tienen que ver con estas cifras, y también si hay por allí la posibilidad de que exista un subregistro de los datos que está dando el gobierno. Claro, el fenómeno en sí mismo pudo haber tenido, cuando digo el fenómeno me refiero a los distintos temas de criminalidad, pudo haber tenido una afectación producto del contexto de la pandemia. O sea, los homicidios efectivamente bajaron. Yo creo que este es un tema para estudiar mucho más, porque también han bajado en otros países. Esto seguramente más asociado a ciertos ajustes o ciertas adaptaciones, sobre todo a nivel de cierto delito de criminalidad organizada. Y a mí me costaría entender intuitivamente, así en primera instancia, que ya el homicidio hubiera bajado el año pasado por algún efecto de política pública directa o algún efecto en los cambios, por ejemplo, de las modalidades del control policial o del patrullamiento policial. Me costaría creer, pero bueno, eso es una línea como para investigar tal vez con mayor profundidad. Ahora, en el delito masivo, ese delito de gran denuncia, claramente antes, yo no voy a decir que tal vez haya algunas estrategias puntuales o más focalizadas o gestionadas quizá con otra intensidad puedan haber tenido algún efecto residual sobre las tasas de hurtos y rapiñas, por ejemplo, pero yo estoy más orientado a pensar que puede haber un problema de subregistro, pero también puede haber habido una afectación a la tasa a denunciar, la propensión a denunciar. Uh-huh. Que la gente misma sea más reticente a denunciar. Si ustedes analizan alguno de esos datos, van a ver que hurtos y rapiñas cayeron mucho a comercios, a transeúntes, a motociclistas, o sea, todos los elementos que efectivamente han tenido un impacto fuerte con el tema de la reducción de la movilidad, ¿no? Con más allá que la movilidad ha tenido también muchas variaciones a lo largo del tiempo. Las caídas de las denuncias de violencia de género, de violencia doméstica, esto ha sido señalado por distintas organizaciones sociales. ¿Alguien razonablemente puede creer que esa denuncia o esa caída de las denuncias obedece a que el tema está gravitando menos? Bueno, hay mucha evidencia que demuestra que hay otros servicios de atención telefónica que han sido o han tenido mayores demandas en ese sentido.
posiblemente haya una afectación, insisto, a los cambios en la disposición de la sociedad a denunciar en menor medida. Han caído mucho los delitos contra la propiedad, más en el interior que en Montevideo. Sí. Entonces, bueno, tal vez pueda haber habido algún efecto de subregistro en algunas jefaturas departamentales, más de lo que puede, ¿no?, de lo que puede haber ocurrido en Montevideo. Ahora, Paternal, sí. Disculpe que lo interrumpa, pero usted en febrero de este año salió al cruce de las cifras que dio la cartera y habló de manipulación de datos. ¿Mantiene su postura al conocer ahora las nuevas cifras? ¿Y qué datos tiene usted para hablar de manipulación? No, a ver, yo no hablo de la manipulación de los datos. Yo lo que en febrero dije es que cuando se presentaron puntualmente los datos de homicidios y se tomaban en cuenta puntualmente, insisto, los que habían ocurrido inicialmente en el mes de enero y febrero del 2021 con relación a enero y febrero del 2020, que había otro gobierno, en la información oficial se computaban algunos homicidios más para el periodo enero-febrero 2020, cuando había otro gobierno, no ¿no? Entonces, me pareció ahí que había, ¿no?, más allá de que pueda ser justificada esa decisión, había un interés en alterar la comparación y además presentar comparaciones prácticamente todos los meses, ¿no? Entonces, eso configura una intención manipulativa en ese sentido, ¿no?, de ir generando mediante ese tipo de comparaciones absolutamente puntuales un cierto efecto político de insistencia, digamos, en torno a que el fenómeno del delito disminuye y por lo tanto la gestión es exitosa. Me refería a eso. De hecho, después de ahí hubo un cambio, un ajuste de la metodología y ahora los datos tienen una presentación más bien semestral, ¿no? Ojalá que se mantenga, o sea, un periodo acumulado que permita, obviamente, establecer criterios de comparación más general. Entonces, esa práctica manipulativa de comparar semana a semana o mes a mes... Ahora, hablando de manipulación, Paternal... Pero no sé si se entendió, porque una cosa es decir eso y otra cosa es decir se están manipulando los datos en términos generales, aunque yo creo igual que hay excesos interpretativos en torno a que la situación de seguridad del país viene en proceso de mejora y yo francamente tengo discrepancias. Este proceso de mejora también se lo atribuye mucho a lo que es la aplicación de la ley de urgente consideración y quiero detenerme, recién le decía, en cuanto a la manipulación, porque por ejemplo ayer conversábamos con el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, quienes ellos denuncian una práctica abusiva de la policía, pero él nos daba un dato que nos pareció relevante y nos gustaría una explicación suya sobre esto, porque dice que se están procesando a personas por delitos simples que cometieron en el año 2019. ¿Esto de alguna forma incide en las cifras actuales que termina volcando el Ministerio del Interior? Bueno, ya son cifras de otro orden, digamos, ¿no? Tienen que ver con el resultado del trabajo policial penal o judicial, o sea, finalmente la cantidad de imputaciones, ahí tenemos imputaciones que puedan haberse incrementado este año producto de la creación de nuevos delitos, o política criminal más restrictiva en términos de recursos de circulación, de egreso carcelario que puedan tener un aumento en la población carcelaria, no necesariamente el incremento de la cantidad de personas imputadas es un éxito de indicador de gestión, ¿no? Esa es otra discusión que habría que dar en su momento, pero no necesariamente, en parte sí pueden estar asociadas a esta ley de urgente consideración, pero yo diría lo siguiente, ya este descenso en las tasas de delitos se produjo en el año 2020, esto mismo que tenía, y la ley de urgente consideración no estaba funcionando, no existía, o sea, se terminó de aprobar avanzado el año 2020, o sea que hay un fenómeno de descenso que antecede a la aprobación de la ley y a la aplicación estrictamente de la ley. Entonces, acá me parece que hay un juego que obviamente hay que profundizar mucho más en la discusión, poner mucho más el ojo detenidamente de que la ley de urgente consideración en los capítulos que tienen que ver con estas cosas se defiende porque la consecuencia de la ley es la mejora en los indicadores de seguridad. Y me parece que no, porque primero por eso que yo les decía, yo creo que hay un efecto
en donde esta caída de esas tasas de denuncia es anterior a la aprobación de la ley, con todos los reparos que yo mencionaba. Y después hay otra cosa que también ameritaría un estudio en particular. Cuando uno hace un seguimiento en el año 2021 de los homicidios, de la totalidad de homicidios, se va a encontrar con muchas situaciones de muertes violentas, por llamarlo de algún modo, producida por fuego policial, ¿no? En situaciones de robos o situaciones de personas o perpetradores o victimarios que terminan ultimados frente a la resistencia o frente a la intervención de la policía, que configuraría o podría estar dentro de la configuración de legítima defensa. Entonces, eso sí preocupa, porque yo noto un aumento en el volumen total de homicidios de esas situaciones, que después, obviamente, por los efectos y la discusión que se ha dado en torno al recurso de la legítima defensa, y seguramente también por la falta de interés sustantivo de la justicia de investigar ese tipo de hechos, puede habilitar, ¿no? Puede habilitar situaciones de enorme complejidad, que si bien no generan responsabilidades penales últimas, uno ve con cierta preocupación que esas situaciones, que muchas veces o que la gran mayoría de las veces no se imputan como homicidios, pero que tienen ahí un margen de incidencia que podríamos llamar incidencia también negativa de alguno de los contenidos de la ley de urgente consideración sobre las dinámicas de la violencia y el delito. Entonces, yo creo que ahí hay una discusión importante también para dar. Rafael Paternay, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos gustaría hacerle algunas preguntitas más, pero bueno, será para otra oportunidad, lo mismo que el desarrollo que usted está haciendo, porque es realmente un tema que merece dedicarle más tiempo, así que lamentablemente va a quedar para otra oportunidad. Con mucho gusto, estamos a las órdenes y sin duda que sí, que es una discusión muy importante y lo merita. Muchísimas gracias. Un saludo para ustedes, gracias. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.